Alfredo, el café. Buenos días, ¿cómo está? Gracias. Mi nombre es Indíbel Bonet. Vivo en la parroquia hace 35 años. Me dedico a investigar documentos, me dedico también a la docencia y también soy activador fotográfico por el SENAF en Venezuela. A raíz de que mi padre trajo de Francia un archivo fotográfico, he localizado un tesoro escondido, que son las fotografías inéditas de la Guerra Civil Española. Esta herencia, que es un fondo documental de una intelectualidad que estaba en el exilio francés, cuando mi padre, después de haber terminado la Guerra Civil Española, se radicó en Francia con 600.000 refugiados españoles. Papá en los años 36 a los años 39, él fue corresponsal de guerra. Sus armas eran un lápiz y una cámara, el cual tengo reseñado en fotografías de esa época que él mismo tomó. A raíz de haber culminado el conflicto bélico español, el conflicto bélico civil español, papá, como 600.000 otros ciudadanos españoles, cruzó los Pirineos y comienza entonces la famosa diáspora española que se radica en la Francia de principios de 1940. Allí lograron reunirse en el exilio para comenzar a copilar documentos, poesías, narraciones que ellos mismos habían traído de España o que comenzaban a hacer en el exilio francés. Allá en el exilio tuvo que esconderse y entonces trabajar en el mercado negro vendiendo tabaco. Pero él tenía contacto con varios amigos y amigas, entre ellos la premio Nobel Gabriela Mistral. Esta señora, puedo decirlo con propiedad, porque yo tengo sus cartas. Aquí en casa las tuve durante un largo tiempo, 15 años, y las estudié. Ella ayudaba monetariamente y logísticamente a mi padre, enviándole cartas y enviándole dinero. Todo este trabajo humanitario que hizo esta señora, hoy en día va a ser algo público gracias a un venezolano que logró traer a Venezuela esta cantidad de emisivas de la premio Nobel 1945 Gabriela Mistral, y yo, que soy su hijo, logré certificarla después de 15 años de trabajo. Con la certificación de la carta logré reconocer su trabajo humanitario. No solamente ayudó a mi padre, en los textos de las cartas, de las 15 emisivas, salen reseñados todo el gran trabajo, toda la gran angustia que tuvo esta dama chilena, para acercar un poquito de ánimo y esperanza a personas desesperadas por salir de Francia e ir a América. Hablando un poco más del fondo documental que poseo, que trajo mi padre de Francia, eso fue en el año 1947, cuando él viene a Venezuela. Él coloca esto como si fuera un santuario. Yo le digo el mausoleo de talento. Cosas que pasaron muchísimos años después de su muerte, que yo pude entonces poder abrirlo y entender qué había allí. Mi padre, para hablar un poco de su trabajo en Venezuela, después de 1947, tuvo que salir trabajando como geólogo por los diferentes caminos de Venezuela, donde allí conseguí con él llegar a sitios que habían sido saqueados. Me refiero a los yacimientos de cerámica precolombina.
donde logramos recolectar un conjunto de cerámicas y trabajo de las etnias venezolanas, de la zona de Eje Falcón, de la zona de los Andes y de la zona del delta del Orinoco, que tienen hoy en día una importancia primordial por ser inéditas. A raíz de que papá muere, y me toca entonces a mí abrir su mausoleo de talento y maravillarme en primer momento, porque era como si hubieran conseguido unos pergaminos, habían documentos que tenían 60, 70 años, incluso mucho más, se me abrió el sentido de investigar qué tenía yo en mis manos que había heredado de mi padre. En estos interines de esta investigación pasaron 15 años. Estos 15 años alimentaron todo una maleta de ideas que yo tenía para hacer con los documentos. Pero me di cuenta que no era solamente divulgar los documentos. La responsabilidad mía era certificar que los documentos eran verdaderos, en el caso particular de las cartas de la Premio Nobel Gabriela Mistral. Además de eso, me di cuenta que había personas que habían fallecido, que su trabajo intelectual y su talento se iba a perder si yo no lograba sacarlo a la luz pública, que fue una de las cosas en realidad que fue la que motorizó que yo me convirtiera en un escritor. Me preocupa un poco que no haya un ente público o privado que se me acerque a buscar la manera de rescatar estos valores universales. Y se hace necesario que yo le diga al público en general que lo que hay en mi casa es un tesoro de las letras universales.